Exactamente a las 11:22 de la noche, un policía entró en mi habitación del hospital, cerró la puerta con llave y susurró: «No hagas ruido. Alguien viene para asegurarse de que nunca salgas vivo de aquí». Segundos después, mi hija irrumpió por el pasillo agarrando el teléfono de mi esposo. «Mamá», jadeó, «papá sabe que sobreviviste». Luego me mostró el mensaje que demostraba que mi accidente automovilístico nunca había sido un accidente. Exactamente a las 11:22 de la noche, un oficial de policía entró en mi habitación del hospital, cerró la puerta detrás de él y susurró: «Señora Whitmore, no haga ruido. Alguien está subiendo las escaleras para asegurarse de que nunca salgas de este hospital». Antes de que pudiera responder, señaló a través del estrecho panel de vidrio y vi a mi hija corriendo por el pasillo con sangre en la manga. Mi nombre es Eleanor Whitmore. 48 horas antes, mi Mercedes había atravesado una barandilla en las afueras de Hartford y rodó 2 veces por un terraplén. Mi esposo, Richard, les dijo a todos que me había quedado dormida al volante. Incluso lloró maravillosamente por las cámaras. Eleanor ha estado bajo un estrés terrible, dijo a los periodistas fuera del departamento de emergencias. Le rogué que descansara. El problema era que no me había quedado dormida. El pedal del freno se había ablandado y 3 segundos antes del impacto, había olido algo ardiendo debajo del tablero. Richard asumió que la morfina, las costillas rotas y una conmoción cerebral me habían convertido en una mujer indefensa de 61 años. Me había subestimado durante 34 años. Antes de que nuestro matrimonio se convirtiera en una colección de costosas fotografías e insultos privados, yo había sido auditora forense especializada en fraude corporativo. Richard lo llamó mi pequeña carrera contable. Esa pequeña carrera me había enseñado un principio útil. Los accidentes generalmente dejan atrás los números. 3 semanas antes, mientras revisaba el papeleo para la fundación de la familia Whitmore, descubrí que faltaban 6,4 millones. El dinero se había movido a través de 4 empresas de consultoría. Los 4 se remontan al socio comercial de Richard y de mi cuñado, Alvin Mercer. Cuando me enfrenté a Richard, él sonrió. «¿Estás cansada, Elle?» Sé lo que encontré en, ya sabes, hojas de cálculo. Su sonrisa desapareció. «No confundas eso con poder». No dije nada después de eso. En cambio, copié registros bancarios, documentos de seguros, registros de seguridad y correos electrónicos en una unidad cifrada. Entonces mis frenos fallaron. El oficial al lado de mi cama se presentó como el detective Marcus Chow. Su hija nos contactó, susurró. «¿Rachel?» Él asintió. Ella encontró algo en la oficina de su esposo. Volví a mirar hacia el pasillo. Rachel llegó a la puerta, respirando con dificultad. La sangre en su manga no era de ella. Empujó dentro y levantó el teléfono de Richard. «Mamá», susurró temblando, «papá sabe que sobreviviste». Luego desbloqueó la pantalla. Un mensaje seguía abierto. «Kelvin, la seguridad del hospital cambia a medianoche. Termínalo antes de eso». Rachel me miró y por primera vez en 34 años, dejé de preguntarme si mi esposo me quería muerta. Ahora lo sabía. Tiff Chow mató las luces. Rachel se agachó junto a mi cama mientras él se colocaba detrás de la puerta del baño. «Escucha con atención», dijo. «Podemos arrestar a Richard por conspiración si establecemos suficientes pruebas, pero en este momento este mensaje por sí solo puede no demostrar a quién se refiere». Rachel tragó saliva. «Hay más». Ella abrió el teléfono de Richard. Una aplicación de mensajería oculta contenía fotografías de mi automóvil, facturas de un taller mecánico y pagos a Kelvin. Una fotografía había sido tomada debajo de mi Mercedes. Otro mostraba a un mecánico sosteniendo una línea de freno cortada. Mi estómago se enfrió. Rachel miró fijamente los mensajes de su padre. «Me dijo que estabas paranoico. Eso le fue útil. Le dijo a todos que estabas perdiendo la memoria. Eso fue aún más útil». Richard había pasado 6 meses construyendo una historia a mi alrededor, falté a citas que nunca había hecho, recetas que nunca había tomado, correos electrónicos supuestamente escritos por mí diciendo que estaba confundido. Y 2 días antes de mi accidente él había presentado documentos preliminares buscando el control temporal de mis acciones con derecho a voto en Whitmore Development alegando una capacidad mental disminuida.
Rachel parecía enferma. Él iba a tomar la compañía. No, dije en voz baja. Él iba a tomar todo. Lo que Richard no sabía era que las acciones con derecho a voto ya no eran mías. 2 meses antes, después de descubrir el dinero faltante de la fundación, transferí el control a un fideicomiso independiente administrado por mi abogado. Richard podría heredar mi casa. Podría heredar inversiones personales. Pero si mi muerte fue el resultado de una conducta criminal relacionada con él, una cláusula de decomiso redirigió casi todo a fideicomisos caritativos y activó una auditoría externa automática de cada entidad controlada por Whitmore. Había escrito esa cláusula 12 años antes. Richard se había burlado de mí por eso. Solo la gente paranoica planea asesinar, se había reído. A las 11:37 los pasos se detuvieron afuera. Rachel se congeló. Un hombre ingresó vestido con batas de hospital y una mascarilla quirúrgica. Llevaba una jeringa. Señora Whitmore. Mantuve los ojos cerrados. Se acercó a mis 4. Entonces el detective Chow salió de la oscuridad. No lo hagas. El hombre salió corriendo. 2 oficiales uniformados que esperaban afuera lo abordaron en el pasillo. La jeringa hizo ruido por el suelo. En 10 minutos fue identificado como Travis Cole, un contratista de seguridad privada empleado por Calvin Mercer. Richard le había pagado $40,000 esa tarde. Pero Richard seguía creyendo que Travis había tenido éxito. Esa fue idea del detective Chow. A las 12:14 de la noche, Rachel le envió a su padre un mensaje desde el teléfono confiscado de Travis. Terminado. Ella no se despertará. Richard respondió casi de inmediato. Bien. Borra todo. Reúnete con Calvin en la oficina. Votamos a las 9:00. Rachel miró fijamente la pantalla. El detective Chow sonrió sin humor. Tu padre acaba de programar nuestra próxima cita. Cogí mi teléfono. No. Los dos me miraron. Lo programaré. A las 8:55 de la mañana siguiente, Richard ingresó a la sala de juntas de Whitmore Development con un traje negro y la expresión de un viudo afligido. Pensó que estaba entrando en su coronación. En cambio, estaba esperando a la cabecera de la mesa. Richard se detuvo tan abruptamente que Calvin caminó hacia su espalda. Durante varios segundos, nadie habló. Entonces Richard susurró, Leonor. Llevaba un corsé debajo de la chaqueta y tenía 22 puntos por encima de la cadera, pero estaba de pie, apenas. Eso fue suficiente. Pareces decepcionado, le dije. Calvin se recuperó primero. Esto es ridículo. Debería ser hospitalizado. Lo estaba. El rostro de Richard se endureció. Rachel me dijo que te deterioraste de la noche a la mañana. La puerta de la sala de juntas se abrió. Rachel entró. Detrás de ella vino el detective Chow, 2 investigadores de delitos financieros, mi abogado y el auditor independiente de la fundación. Richard miró a nuestra hija. ¿Me traicionaste? La voz de Rachel se quebró, pero no apartó la mirada. Intentaste asesinar a mi madre. Eso es una locura. Toqué el control remoto. La pantalla detrás de mí se iluminó. Transferencias bancarias. Empresas fantasma. La factura del mecánico. Fotografías de mi línea de frenos. Los mensajes de Richard a Calvin. Entonces apareció el intercambio final en enormes cartas. Terminado. Ella no se despertará. Bien. Borra todo. Calvin retrocedió hacia la puerta. El detective Chow lo bloqueó. Richard me señaló. Tú me tendiste una trampa. No. Te sobreviví. Robaste mi teléfono, le gritó a Rachel. Ella se estremeció. Me interpuse entre ellos. No vuelvas a hablarle así. Se rió amargamente. ¿Crees que esta empresa es tuya porque encontraste algunas transferencias? ¿Mi compañía? Miré hacia mi abogado. Ella colocó un documento sobre la mesa. La expresión de Richard cambió al leerlo. Había transferido mis acciones controladoras al fideicomiso independiente Eleanor Whitmore 8 semanas antes.
Debido a que Richard ahora había sido formalmente implicado en actividades delictivas contra el colono del fideicomiso, todos los poderes y privilegios ejecutivos que poseía fueron suspendidos automáticamente. Los contratos de Calvin fueron rescindidos. El puesto de Richard en la junta directiva quedó congelado en espera de una investigación. La auditoría forense ya había descubierto otros $11,8 millones desviados a través de contratos de construcción inflados. Calvin susurró. Richard dijo que nunca te darías cuenta. Sonreí. Richard se volvió hacia él. Cállate. Demasiado tarde. El detective Chow se quitó un par de esposas. Richard miró alrededor de la habitación buscando a alguien que todavía le temiera. Nadie lo hizo. Cuando los oficiales se acercaron, él me miró fijamente. 34 años, Eleanor. Sí. Estás destruyendo 34 años. Sacudí la cabeza. Los destruiste cuando decidiste que mi muerte era más barata que un divorcio. Se lo llevaron. Calvin lo siguió 20 minutos después. El mecánico y Travis cooperaron con los fiscales. Para la primavera, Richard se declaró culpable de conspiración, intento de asesinato, fraude y obstrucción en lugar de enfrentar un juicio. Calvin recibió una larga sentencia de prisión después de que la investigación financiera expusiera años de robo. 6 meses después, me paré en la terraza de una pequeña casa con vista al río Connecticut. Había vendido la mansión. La empresa nombró una gestión profesional. El dinero recuperado de la fundación financió servicios legales para mujeres que escapaban del abuso financiero. Rachel salió con 2 tazas de café. ¿Lo extrañas? Ella preguntó. Vi la luz del sol cruzar el río. A veces extraño al hombre que pensé que era. Ella deslizó su brazo a través del mío. ¿Y el resto? Sonreí. El resto lo audité. A las 11:22 de esa noche noté el reloj. Por una vez nadie susurraba. Ningún paso se acercó a mi puerta. Nadie controlaba mi dinero, mi nombre o mi futuro. Apagué la luz, escuché el silencio y me di cuenta de que la venganza nunca había consistido en arruinar a Richard. Se trataba de sobrevivir el tiempo suficiente para ser libre.